Iniciar entonces la grabación y como ustedes saben, a mí me gusta mucho compartir a través de PowerPoint porque creo que a veces nos queda un poquito como más claro, ¿no? Me gusta a veces las imágenes. Bueno, proceso práctico del evangelismo. Como todos ustedes saben, la palabra de evangelismo viene de evangelium, que significa un buen mensajero, buen, angelio, ángel o Mensaje, mensaje, mensaje. mensaje. ¿Ya? La aplicación común es buenas Pero yo nuevas. quería detenerme un poco ahí porque la palabra del verbo eu se deriva de un término griego. Eu se usa cuando hay una buena noticia, por eso que a veces no sé si te has escuchado la palabra eureka. La palabra eureka viene precisamente de ahí, del término de este verbo griego, que significa cambiar la realidad de una persona de tristeza a gozo, de enfermedad a salud. Una connotación mucho más profunda. Eus viene de un verbo griego. Estaba buscando el apunte porque lo noté yo de un maestro que me enseñó bien esto, porque es muy profundo. El Evangelio son más que buenas nuevas, son buenas nuevas, pero de transformación de la pobreza a la abundancia, de la enfermedad a la salud, de la muerte a la vida. Eso es cuando, ¿usted se acuerda cuando Arquímedes, parece que no me quise que usted me corrige, cuando descubrió, salió del nudo, dijo, Eureka, salió Así. porque descubrió que el peso de la masa que se pone dentro de un líquido es lo mismo que sale. Entonces, ese sentido viene de ese verbo griego de eu. Entonces, para que nosotros entendamos que el Evangelio son buenas nuevas, pero de transformación, porque buenas nuevas pueden ser cualquier noticia que me ascendieron, me pagaron más plata, me compré una casa, fui de viaje, buenas noticias, estoy sano, pero el término EU es mucho más profundo, es una transformación de un estado paupérrimo a un estado de bendición. Y ahí vemos que nosotros en Colosenses dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces el Evangelio es un mensaje de transformación, de transformación. Eso quería hacer esa acote, por si acaso. Y esa transformación, amado, muchas veces nosotros, bueno, aunque yo sé que ustedes mucho trabajan en evangelismo con los niños, en las plazas, a través quizá de sus familiares, pero la verdad que es testificar de lo que hemos visto y oído. En realidad es eso. Es cuando nosotros encontramos un tesoro y hacemos partícipe al otro de ese tesoro, ¿no? Cuando usted le da una receta a alguien y decirle, mira, yo sé cómo tú puedes salir adelante. Lo que le pasó a mi tía, no sé si usted conoce el testimonio de mi tía, cuando yo conocí al Señor, ella padecía de problemas esquizofrénicos, ella veía demonios, vivía con tormentos mentales, no podía dormir, fue a la oscurita no le decían que echar agüita bendita. Es peor era el asunto hasta que un día una señora cristiana le dijo, invoque a Jesús de Nazaret. Él es el único que la puede ayudar. Y ella invocó su nombre. Y en ese momento ella dice que sintió como una luz que bajaba y como que todos esos demonios salían huyendo. Y de ahí ella me empezó a testificar de este maravilloso Jesucristo y a través de su testimonio yo me fui convenciendo más de que realmente el único que tenía poder era Jesús de Nazaret, que no eran las vírgenes, que no eran los santos, que era Jesús de Nazaret el que nos traía libertad y vida eterna. Y eso, bueno, mi esposo igual cuando apenas se convirtió también le testificó a su familia, ¿cierto? A su hermana, pero aquí nosotros vamos testificando de lo que hemos visto y oído. Es importante, mire, yo creo que toda persona que tiene un encuentro personal con Dios, en Juan 4, en Hechos 4:20, dice, porque nosotros no podemos callar, es algo que usted no puede callar, lo que hemos visto y oído. Eso es una experiencia personal de un encuentro con Jesús. Y yo creo, hermanos, que debemos, cuando administremos a la gente, cuando llevemos a las personas al Señor, deben tener un encuentro personal con Cristo. Hoy en día quizás no se enfatiza mucho en eso, solamente dice recibe a Jesús, pero realmente tiene que haber un encuentro personal, es un Dios personal, y que ese Dios, cuando me encuentro con Jesús, eso
cambia mi vida y la transforma, y ahí yo no puedo callar lo que Dios ha hecho en mí, porque lo he visto en mi vida primero que nada, porque, bueno, a mí me pasó que cuando convertí inmediatamente vi cambio en mi vida instantáneo, no fue algo progresivo, y desde esa fecha empecé a evangelizar, porque en realidad uno no puede callar, no puede callar. Ahora, lo importante ahora, ¿cómo lo aplicamos hacia nuestros hermanos de la congregación? Porque si bien es cierto, nuestros hermanos, yo sé que en algunos, muchos de sus iglesias, algunos salen a predicar en las calles. En el caso nuestro, nosotros empezamos a trabajar principalmente con las familias, porque lo que más hacíamos énfasis a los hermanos es que ellos aprendieran a dar testimonio a sus hogares. Cuando los niños de escuela dominical llegaron acá, algunos niñitos llegaron de las plazas, o sea, de los lugares donde, cerca de mi entorno, le empezamos a hablar como lo que están haciendo con el pastor Jorge con Valesquita, por ejemplo, hablar a los niños. Entonces, ellos a veces nos contaban sus problemas. De repente mi papá está en el alcohol, y mi papá, ya, vamos a orar entonces, para Jesús no hay nada imposible, así que nos poníamos a orar. Y me recuerdo de una chiquitita que oró con harto fervor, y ella, a través de ella, de su oración, ella le empezó a testificar al papá. Ver esa niña venía con depresión, ¿te acuerdas? Sí, venía con Porque depresión. ella es una niña muy, muy sola, muy callada, muy triste. Ella empezó a venir, no me acuerdo quién la trajo, y los padres empezaron a ver cambios en la niña. Empezaron a ver cambios, cambios. Entonces decía, algo le pasó a mi hija que está mejor. Y la chiquitita le empezó a hablar de lo que ella sentía. Y yo quiero decir algo, testificar de Cristo es muy sencillo, no es complejo, no hay que usar mucha teología. Evangelizó a toda su familia y trajo a toda su familia, esa niña que ya tendría 5 años, No en ese tiempo, a ver, 6 años, no, ya sabía leer y escribir, me acuerdo entonces ya. 6 años más o menos. Sí, claro. Pero ellos vieron el cambio en su hija, solamente con venir a la escuela dominical. Y esa pequeña, al ver el cambio de los papás, porque como le acabo de decir, era una niña triste, opacada, muy para adentro, y empezó ella a hablar y a testificar de lo que ella sentía, y ella trajo toda la familia. Entonces ahí vemos que el mensaje del Evangelio es algo sencillo, es una experiencia real, profunda, y que si yo la tengo que transmitirla. Ahora, hay situaciones que me pasa a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar del Señor, bueno, hablaba acá con mis alumnos, mis estudiantes, pero hay veces en las que yo me sentía que estaba modo, modo para adentro. A veces uno, como que de repente no se le ocurre hablarle a la gente de Dios, pero nosotros tenemos que tratar de hacer ese énfasis, de salir desde nosotros mismos y poder seguir testificando, porque, ¿por qué les digo? Porque uno nunca sabe si una palabra tuya va a poder ayudar a otro, aunque sea algo cortito. Y lo empecé a practicar. Cuando estaba, bueno, en el hospital, usted sabe que uno a veces lo que más tiene es tiempo, esperando ahí en que te atienda. Entonces yo aprovechaba de hablar a las personas y de repente me acordaba del mensaje que me dio mi tía Nilda en ese tiempo. Decía, mire, el único que la va a poder ayudar se llama Jesús de Nazaret, invoque su nombre. Y así como algo sencillito, cuando está en el proceso del cáncer, por ejemplo, o cuando me hacían exámenes, le hagamos una oración pequeñita, repita conmigo, Jesús de Nazaret, así como conversando, porque también a veces nosotros los cristianos de repente tenemos un lenguaje un poco, ¿cómo se puede decir? Medio canuto para hablarle a la gente. Y a veces no es necesario tener ese lenguaje canuto, a veces podemos hablar en forma sencilla, sincera, y con palabras quizás no tan rebuscadas, porque algunos no tienen una Biblia en ese momento. Entonces lo que yo le digo, mira, el único nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, Él te puede ayudar. Y ese hecho de poder compartir quizás algo pequeñito, le puede ayudar a esa persona. Me tocó el caso también de hablarle a un psicólogo que él se considera agnóstico. Esta persona tampoco tiene como decepción quizá de lo evangélico, no sé, y más encima es psicólogo, pues él me atiende, como el asunto de lo que me están haciendo la tramitación de invalidez. Entonces yo le hablo bastante del Señor, yo siempre le hablo de Cristo. Y cada vez que nosotros conversamos de Cristo, él tiene reflexiones como
bien así, ¿cómo se puede decir? Acercada a la palabra. Acertadas, muy acertadas. Y yo le digo, mire, eso sale en la Biblia, le digo yo. Usted, aunque se diga así, se da cuenta que esto ya estaba escrito en la Biblia, entonces converso bastante con él. Y eso, aunque, mire, aunque sea muy pequeñito que usted dé, esa palabrita algún momento le va a producir un fruto, porque dice la palabra que Dios no envía su palabra a él vacía, él hará lo que él quiere. Y a lo mejor usted no se da cuenta de la envergadura que pueda tener esa palabra pequeña a una persona. Yo a veces voy a lo concreto, le digo, ¿sabes qué? Jesús te ama con amor eterno y él pagó en la cruz por todos tus pecados y por mis pecados. Y algo así como sencillo, pero lo importante es que lo que yo quiero marcar en ese corazón es que pueda conocer a Cristo. Mire, yo estuve como a punto de uno siempre, cuando pasa situaciones de enfermedad o piensa que va a morir, es como que me nació más profundo este hecho de poder dar testimonio a mi familia. Y ahora, por ejemplo, si alguien, un familiar mío está enfermo, le digo, papá, llévame a ver a esta persona porque quiero llevarla a Cristo, porque yo sé que si muere lo voy a volver a ver. Y eso es lo que, amados, tenemos que ahora eh, enfatizarlo en nuestras congregaciones, no quedarnos estancados, porque mire, si el agua que usted tiene no la comparte, ¿qué pasa? Se pudre. Es importante que testifiquemos, aunque sea cortito, aunque sea poquito, aunque sea un mensaje pequeño quizá en tu Facebook, quizá un mensaje a una persona que llamaste por teléfono, aunque sea algo cortito, algo pequeño. Dígale, Señor Espíritu Santo, dime tú a quién le voy a hablar, a quién le puedo decir de este mensaje. Y usted esto proyectarlo también a sus hermanos, porque mire, todo lo que tiene vida crece, no tan solo en un crecimiento eh, ¿cómo se puede decir? Un crecimiento en la mente, sino que un crecimiento también en el fruto que tú vas dando día a día, con tu familia, con los hermanos de la congregación. Yo quería enfatizar también que el Evangelio, y algo que a lo mejor no se ve mucho en las congregaciones, el Evangelio es una combinación de palabras y señales. Cuando yo me convertí al Señor, yo vi señales, vi sanidad, vi liberación. Eso impacta mucho a la gente, porque ve el poder sobrenatural de Dios. Y creo no equivocarme, que nos hace falta eso. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad de poder manifestar no solamente palabras, sino también señales. Otro testimonio, llegó una pareja acá afligida porque su hija tenía un pulmón como un globo desinflado, que estaba muy compleja de la niña de salud. Oramos nosotros por la niña y la niña sanó. Se convirtió ella, se convirtió sus padres, después llegaron más gente. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Que nos acompañe a las señales, que nosotros tengamos esa fe del niño y no ser tan incrédulos que Dios nos puede usar a nosotros, porque a veces nos cuesta creer que Dios nos puede usar porque vemos todas nuestras limitaciones, vemos nuestras caídas, vemos, mire, todo es gracia. Si nosotros tenemos esa fe como un niño, Dios va a respaldar nuestras palabras con señales y prodigios. Y yo creo, todos nosotros, todos los que estamos acá viendo, y me incluyo, tenemos que pedirle un ministerio sobrenatural a Dios para impactar a la gente, para que la gente vea que Jesús es real, porque las señales son para los incrédulos, la gente necesita ver. Y le voy a repetir, cuando yo me convertí vi señales poderosas y mucha gente empezó a llegar y mucha gente empezó a ser sana y libre. Y eso es lo que el ingrediente que nos hace falta. Quizá en palabras estamos bien, estamos predicando la palabra, pero nos faltan las señales. Así que nosotros tenemos que de, pedirle a Dios que nos dé esa gracia de poder evangelizar, pero con poder. Acuérdense que cuando Jesús envió a sus apóstoles, le dio autoridad sobre toda dolencia, sobre enfermedad, sobre todas las cosas. Entonces, el reino del cielo es un reino de poder. Quizá el diablo no ha metido tanta la parte evangélica, teológica, que de repente es algo tan sencillo, hermano. Mire, creer a Dios es algo muy sencillo. Y creer que Dios me va a usar es también sencillo. Dios te va a usar así, con tu pequeñez, en tu casa. Y usted tiene que saber que no es usted, no es su justicia, es Dios en usted actuando. Déjese usar, déjese que
Dios lo use para ministrar sanidad y liberación, que son unas señales del reino. Así que eso quería aportar a más esposa. Para Dios no hay nada imposible, amados. Nada, 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 nada imposible. Todo es posible para el que cree. Y mire, la buena nueva es esa. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo tu vida, declaro sanidad en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, una vez llegó igual un caballero, yo estaba en mi proceso de cáncer también cuando estaba, y llegó un hombre enfermo de cáncer, mal, así como que se iba a morir porque le habían desahuciado. Y oramos, dijimos, Señor, ¿qué pierdo? No pierdo nada, y dice la Biblia, pondremos la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Ya, Señor, yo voy a aplicar tu palabra. Yo creo lo que tú dices. Y créalo lo que dice, lo que está escrito, porque mire, usted tiene que saber que Dios es fiel y verdadero y Él se va a comprometer con su palabra. Entonces yo le dije, ¿usted cree en Jesús de Nazaret? Sí. Va a repetir conmigo. Yo te recibo, Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Sáname, Señor. Yo quiero recibir realmente tu sanidad. Si realmente tú, mi Señor, dice tu palabra, que moriste en aquella cruz por mí, que por tu llaga estoy sano, yo quiero experimentarlo, Señor. Así le hice orar al hombre. ¿Y sabe usted que sanó? Fue el domingo después a dar testimonio que Dios le había sanado, que él estaba impresionado, estaba así muy como tocado por el Señor. Mire, nosotros somos de reino. Yo nunca le digo a la gente, vaya a mi iglesia. Yo siempre le digo, donde esté más cerquita, donde congregarse, ahí congréguese. Lo importante es que prediquen la palabra, la Biblia, y que permanezca siendo fiel a Jesús de Nazaret. Entonces, yo me recuerdo en esa ocasión que pasó eso, y a veces nosotros nos da como, mire, cuando quiere entrar el temor, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Reprenda eso, porque a veces dice Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio, de poder, amor y dominio propio. Mire, nosotros, aunque hay veces que no veamos resultados, pero mire, los resultados solamente Dios da los resultados. Nosotros tenemos que sembrar la palabra. Nosotros tenemos que testificar la palabra. Y los procesos de salvación son muy sencillos. Es arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. En Hechos 20:21 nos habla bien claro que es muy sencillo. Hechos 20:21 lo voy a buscar acá para poder leerlos. Hechos 20:21. Dice acá, proclamando solemnemente a judíos y a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús. Ese es el querigma del Evangelio. Arrepentimiento y la fe puesta en alguien que me puede salvar. Ahora, en Juan 10, 41, 42 nos dice, y muchos vieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Mire, Juan el Bautista fue el que preparó el camino del Señor. ¿No es verdad? Que es el ministerio que le preparó la primera venida. ¿Quién creen ustedes que va a preparar la segunda venida de Jesús? Nosotros. Ahora, ¿quién? La iglesia. La iglesia, bajo el poder también que Dios le dijo de Juan el Bautista, de Elías, prepara el camino al Señor. Y nosotros, amados, tenemos que ir y preparar el camino al Señor. ¿En qué sentido? En llamar a la gente al arrepentimiento. Y muchas veces la palabra arrepentimiento es hacer volver el corazón de aquellos que se han apartado del Señor. Empecemos por nuestros hijos. Empecemos por empiece por lo pequeño, como dicen Hechos 1:8, y me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testifica a sus hijos, háblele del Señor, hijo, mira, a mí Dios me sacó de la tiniebla, a mí me sacó de la idolatría, a mí Dios me sacó, hijo, y Dios me sacó esa venda de los ojos. Bueno, yo siempre le he hablado a mis hijos de Dios, pero también hoy les sigo testificando a mi hijo mayor. Cada momento que tengo, le hablo de él, le digo de Cristo que, hijo, Jesús te ama, él hizo un milagro en tu vida. No ceso de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que algún día voy a ver el cumplimiento completo en su vida y esas palabras que yo le dije le van a marcar su corazón y de alguna manera le van a hacer volver a él. Mire, yo siempre he dicho, la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Yo me recuerdo que yo le prediqué a algunos niños acá en la escuela Cariola, estaban chiquitos, y Josué, mi hijo, me dijo que se había encontrado con uno de ellos, ya obviamente estudiando en INACAP, y me dice que él se acordaba de las palabras que yo le hablaba, y obviamente con mi hijo le seguía hablando del Señor a este joven,
pero él dice que nunca se había olvidado de lo que yo le enseñé. Entonces, por muy chiquitito que usted vea a esos niñitos en las plazas, por muy pequeñito que usted lo vea, esa palabra no vuelve al Señor vacía, va a ser para lo que Dios la determinó hacer. Entonces, no cese de testificar. Palabra sencilla, palabra pequeña, no deje de hablar de Cristo porque hará lo que Él dice. Y como Juan el Bautista dio testimonio del que había de venir cuando vieron a Cristo, realmente es verdad lo que tú me dices. Y muchas veces yo se lo he dicho así a una hermana me llamó mal porque estaba enferma. Le dije, toma un poco de sal, de aceite en sus manos, ponga sus manos en la rodilla y vamos a orar. Y hicimos una oración en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe que después me llamó la hermana y me dijo, Pastora Sané, porque es el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, ese es el nombre en la que no hay otro nombre de los hombres que vamos a ser salvos, hija. Invoca su nombre, para él no hay nada imposible y para el que cree, todo le es posible. Bueno, como estamos haciendo los dos mensajes, algo que como testimonio de lo que hemos estado diciendo, la iglesia que Dios nos tocó pastorear empezó a crecer a través de sanidades, conversiones, la gente empezó a llegar. No tuvimos en nuestro caso necesidad de hacer campaña evangelista, hacer un evento, no. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a experimentar a Cristo. Y solo ellos empezaron a llegar muchos matrimonios, o sea, llegaron muchas parejas sin casarse. Y al cabo de un tiempo se casaban, se daban cuenta que necesitaban formar. O sea, yo creo que si La hubiese palabra. permanecido todo lo que han pensado, hubiésemos sido muchos, ¿me entiendes? Pero empezó así. Y hermanos, y yo empecé ministerio porque Dios me dijo, no tenía mucha experiencia en cuanto a lo que era el pastorado, pero sí lo que hacíamos éramos testificar lo que Dios había hecho. E impartíamos lo que nosotros habíamos recibido. Y los hermanos empezaron a ser tocados. Me acuerdo una vez que había una hermana que no estaba convertida, hicimos un cumpleaños, y en un cumpleaños, porque eso es importante, o sea, mire, el evangelio es limitado si no estamos tocando las necesidades que hay en las personas. Y quizá va a ser en un cumpleaños esta persona vino con una necesidad, era una pareja de un hermano, y en el cumpleaños fue salvo y fue bautizado en Espíritu Santo, en un Recibió cumpleaños, la lengua al tiro. claro, ¿me entiende? Sí. Y entonces tenemos que usar el método de Dios, que es más efectivo, porque así ya se convirtió, ahora está sirviendo, no está con nosotros, está sirviendo, Pero está sirviendo, pero y está sirviendo cambió, y fue cambió, ¿me transformada. entiende? Entonces, si nosotros no entendemos las necesidades, por eso es importante tener claridad, Eh, eh, y, y, ah, entender lo que está pasando a la gente. Mire, y lo importante es usar un lenguaje común y entendible a la gente. Porque, bueno, hay un versículo que dice en Juan 8:43, porque no entendiste mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, aquí el Señor le hablaba que no entendían el lenguaje de Cristo. Y Jesús era claro, cuando decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Grábese esa palabra, yo soy el camino. Necesitas conocer el camino, Jesús de Nazaret el camino. Él es la verdad. Necesitas conocer la verdad, en Jesús está la verdad. No es en una denominación, no es en tu propia religión, no es en tu propia iglesia. Yo a veces a la gente le digo que Jesús es el camino. Ten una relación con Jesús porque Él está vivo. A todos se lo digo, Él está vivo, Él no está muerto, no quedó en una tumba. Él te escucha y Él quiere escucharte. Él quiere conocer tu necesidad. Entonces así yo le trato de llevar, aunque sea católico, yo le hablo, aunque sean católicos, les hablo de Cristo. Yo me recuerdo de una abuelita que era muy pequeña, era de esas católicas, pero católica que celebraba hasta las misas de gallo. Y un día me tocó irle eh, la nuera de ella me invitó para que le predicara de Cristo, porque le hablaban y no entendía. Entonces yo le dije, mire, yo le voy a hablar desde mi punto de vista, yo también era católica. Igual como usted me enojaba con los evangélicos, igual como usted me caían mal los evangélicos. Y le empecé, pero ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo, le voy a exponer la palabra. ¿Usted cree la Biblia? Sí, ya. Y ahí poníamos a leer la palabra y sabe que se puso más pechoña más, ¿cómo se puso? Más angélica, más canuta, porque se dio cuenta de la verdad de la palabra. Entonces, para nosotros poder evangelizar no hay que atacar, no ataque a la gente, no,
Aquí lo importante es exponer la palabra, hacerle ver la palabra con sabiduría, porque dice la Biblia en Proverbio que el sabio gana almas. Entonces, pidamos a Dios sabiduría. A ver, Señor, ¿cómo gano el alma de esta persona? ¿Cómo gano el alma de mi hijo, de mi hija, de mi hermano? ¿Cómo gano el alma, Señor? Dime, enséñame, ¿cómo lo hago? Para eso necesitamos, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Y cómo te va a venir la sabiduría? Con el temor a Jehová. ¿Y cómo te viene el temor a Jehová? Dice la palabra, cuando yo aborrezco lo que Dios aborrece y cuando yo amo lo que Dios ama. Ahí me viene la sabiduría. Entonces necesitamos, amados, pedirle a Dios esa estrategia. Hacerle ver a la gente que hay un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino, una puerta, y su nombre es Jesucristo. Y nuestra influencia, amado, tiene que llegar mucho más allá, como dice en Jerusalén, que es lo más cercano, mi casa, mi gente, mis hijos, mis nietos, testifiquémosle a ellos también. Mira, amado, a veces nosotros como cristianos, y yo les digo mi error que yo cometí, me encerré mucho en la iglesia. Yo ¿qué tenía que haber hecho? Ir a ver a mi tía, ir a ver a mis primos, ir a ver a mis sobrinos. A veces me invitaban a su cumpleaños, yo no iba porque, que me voy a contaminar. Y a veces, y ahora yo entiendo que la verdad es que es una gran oportunidad de poder hablarles de Cristo. Y en una ocasión, por ejemplo, una tía me invitó a su casa y ahí le empecé a hablar de Jesús. Y ellos solo me decían, oye, Rosana, dime cómo dice que, cómo puedo orar. Y ahí uno puede testificar. Entonces, demos testimonio de Dios también a nuestra familia. No importa si no se congregan con nosotros. Derívelo a una iglesia si están lejos, pero llévelos a conocer a Jesús, que tengan una relación con el Hijo de Dios. Mire, el evangelismo es limitado, como decía, si no estamos tocando la necesidad que hay en la vida de una persona. Aquí vamos a ver un ejemplo. La mujer samaritana, en Juan 4, del 7 al 10. Ustedes todos se saben la historia, ¿cierto? Así que para no leerla. Pero acá Jesús usó algo común, agua. Los dos se encontraron en un pozo. ¿Qué es lo que es lo común en el pozo? El agua, ¿cierto? Usó el ambiente y la localidad, ¿cierto? Un punto de referencia, dame de beber. Jesús tenía sed, le dijo, dame de beber. Y ahí la mujer dijo, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber agua si yo soy samaritana y entre los judíos no se entienden? El que rompió el hielo ahí fue Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a romper el hielo con otras personas, con la gente que está a nuestro alrededor. Y para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo que fluya en nosotros, que tenemos que ser llenos de su Espíritu Santo, buscar la llenura de su Espíritu Santo todos los días. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo. Y aquí vemos cómo Jesús le predicó a esta mujer, primero mujer samaritana y también de mala vida. O sea, no tenía ninguna cualidad ni de mujer virtuosa, ¿no? Sino que fue justamente aquella mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. A mí me tocó el caso de una vez de orar por una hermana, bueno, en realidad no era hermana, pero ella tenía una vida un poco desordenada en la parte emocional, había estado con uno, con otro, y ella una vez dijo, yo, no, yo soy indigna, me decía, soy indigna de acercarme a la iglesia. Y yo le dije, no, le dije yo, ¿sabe usted que Jesús ama a los pecadores? Le dije yo, la ama usted, le digo yo, pagó en la cruz del Calvario por todos sus pecados. Lo importante es que usted vaya con un corazón sincero y le diga, Señor, lávame con tu sangre, cambia mi vida, límpiame de mi pasado. Y Dios puede hacerlo. Y empecé a darle esperanza. Y esta mujer, mire, a veces tu benignidad me guía al arrepentimiento. Al yo darle esperanza a ella de que Jesús no era el que la estaba castigando ni que poco menos le estaba apuntando con el dedo, sino que Jesús vino a darle esperanza. Y esta hermana cambió. No fue necesario estarle diciendo, oye, deja el pecado. Ella solita empezó a ordenar su vida en las cosas negativas que tenía. Solita empezó a ordenarse, porque ella empezó a conocer un amor un amor mayor, que la benignidad de Dios la fue guiando al arrepentimiento. Y es lo que nos pasó a nosotros con las parejas que llegaban a la iglesia, que llegaban a una vida desordenada,
pero a medida que fueron conociendo a Cristo, más a Jesús, más su presencia, fueron tocados, fueron sanados, comenzaron a decir lo último el Espíritu, Dios fue haciendo la obra y terminaban casándose rapidito, sin tanto uno darle charlas. Lo otro importante, crear acceso a las personas. Acá vemos que Zaqueo estaba en un árbol. Él decía, a lo mejor no estoy... o Zaqueo sabía su condición, publicano, pero Jesús lo vio, lo miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pase a tu casa. Imagínense, usted le diría a un familiar suyo que usted sabe que anda medio raro, oye, voy a tomar tecito contigo. A uno que usted ve que un hermano se te alejó de los caminos, o quizá un familiar se te alejó de los caminos, toma tú la iniciativa y comienza a hablarle de Dios, oye, vengo a ver, vengo a tomar tecito contigo, sabes que Jesús te ama, Él pagó en la cruz por ti. Amados, Dios nos llama a acercar a las personas hacia Él, a decirle, en mí vas a tener esperanza. A que en Jesús de Nazaret va a haber perdón de pecados. Él puede levantar a cualquiera, porque para eso vino Cristo. Él vino a sanar, liberar, restaurar. Por eso que tenemos que predicar las buenas nuevas, llevar a la gente a conocer a este Dios maravilloso. Y muchas veces cuando han habido personas de repente que me conversan, ¿no? Que yo tengo una vez me tocó el caso de una persona que me dijo que yo tengo negocios truchos, es una cosa así me dijo, que yo tengo negocios truchos y si yo voy a la iglesia ya no voy a poder hacerlo. Entonces yo empecé como a hablarle, dije, mira, si tú robas a la postre, no te va a lucir eso, porque yo le empecé como a enseñar y a darle cuenta que el camino que estaba tomando era errado y en vez de hacerle el bien, le iba a ser perjudicial para su propia vida. Y ahí le empiezo a decir, Jesucristo, Él es la luz de este mundo. Él es el que sana, restaura, liberta. Y el pecado lo que hace es hacerte sufrir. Y ahí le empiezo a hablar un poco de lo que es la serpiente. Trato de hacer conversaciones con esta persona. ¿Por qué, amado? Porque a veces Dios nos llama a justamente ser luz. Dice que, ¿qué pasa si la luz se esconde debajo de la mesa? No puede alumbrar. ¿Qué pasa si no somos sal? Yo no sé si conoce usted esa expresión que dice que si no somos sal, dice que va a ser hollada por las mismas personas. O sea, si yo no soy sal, a la postre, ¿qué me va a venir ay, ¿cómo se dice? En retribución, por decirlo así? Que la gente muchas veces se burla o la gente te pisotea. Entonces, Dios te llama a ser luz, Dios te llama a testificar de su amor. No tengan, invita a sus hermanos de su iglesia que no tengan temor y para eso tienen que comenzar nosotros como líderes, como personas que estamos a cargo de personas a nuestro alrededor, imparta eso, dígale, hermano, o algo sencillo, algo pequeño, y sabe cómo muchas veces usted puede hacer crecer a los hermanos a través del testimonio. Comparta testimonio con ellos. El testimonio, yo a veces converso del testimonio de Maricel. Ella no tenía mucha Biblia, solamente sabía 3 versículos bíblicos. No se sabía más, pero eso es lo que hemos usado. Pero ella se atrevió y aparte que ella cuando llegó a Iquique, ella tenía muchos problemas de dolor de cuerpo porque estaba bajo una opresión espiritual, tenía muchos dolores musculares, pero ella le pidió a Dios eso, dijo, Señor, úsame como esa burrita de Balaam, yo quiero hablar de ti, Señor. Y ella llegó en esa condición, débil, enferma, pero le pidió a Dios un milagro. Y aquí vemos un milagro. No está solo mi esposo, sino en realidad muchas personas fueron tocadas por ese testimonio. Entonces, amado, cree usted importante que usted crea el acceso a aquellas personas. Invite a personas a su casa, y quizás no tan lejana, más cercana, su mamá, un cumpleaños, diga, vamos a ver, pues vamos a orar, yo quiero que oremos por esto, por ejemplo, en su WhatsApp que usted tiene de la familia, hay una necesidad, póngase a orar por esa necesidad. Por el caso de mi papá, que ahora lo operaron, yo dije, ya, vamos a todos orar, todos vamos a pedirle a Dios un milagro, todos le vamos a pedir al Señor que intervenga. Cuando hay situaciones, yo le digo, ya, vamos a buscar a Dios, o sea, veamos la necesidad en la persona y oremos, para que ellos sepan que hay un Dios vivo que los ama, que pagó la cruz del Calvario por ellos.
Dice, los primeros días de convertido es la mejor oportunidad de alcanzar el círculo de relaciones, entablar una relación con ellas. No se puede alcanzar al que no tiene necesidad. No sé si usted le ha pasado. No se puede alcanzar al que no tiene necesidad. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando, mire, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo va a venir a juzgar a las naciones y va a separar las ovejitas de los cabritos? Las ovejitas le dijo, venid benditos de mi Padre, cuando tuve hambre, me diste de comer. Estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me viniste a ver. ¿Cuándo es la gente que está más vulnerable? ¿En un hospital, en la cárcel o en necesidad? ¿Cierto? Es cuando está más vulnerable. Y ahí tú puedes tener la oportunidad de hablarle de Cristo a esas personas. Por eso que Dios nos llama a ser como esta ovejita. Vamos donde está la necesidad. Si hay una necesidad de oración, de enfermedad, vaya, vaya. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, ore por esa persona y usted va a ver el milagro en ese momento. Que puedan tener esa fe en el Señor. Aquí vemos a Mateo, que Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Imagínense, inmediatamente. Después, cuando estaba en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. O sea, este hombre siguió a Jesús e invitó a Jesús a su casa. Y muchas veces yo siempre le digo a los hermanos, ofrezca su casa como casa de oración, ofrezca su casa como un discipulado, invite a Jesús a su casa, así como Dios te tocó, invita, y sabe cuando usted hace presente a Jesús, dos o tres reunidos en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Entonces invita a su familia a su casa. Dígale a su mamá, a su papá, a sus hermanos, o quizá hermanos nuevos que han llegado a tu iglesia, invítelo a tu casa, vamos a compartir un tecito, vamos a compartir la palabra. Porque, amado, Dios nos llamó a eso. Vayan y hagan discípulos a las naciones y tenemos que escuchar y obedecer. Es algo tan sencillo, no nos quedemos nosotros, estamos cómodos en la iglesia, aquí todos felices. No, ¿sabe qué? Dios nos manda a ir más allá. Vamos y sigamos avanzando en el Evangelio, en la palabra. Hay una situación que yo quiero también tocar con respecto al evangelismo. El problema de la vida cristiana es que entre más nos entramos en el cuerpo de Cristo, más nos distanciamos del círculo de amigos o de familia. Y debemos nosotros tener esa capacidad de poder, de alguna manera, no romper relaciones con gente que no conoce a Cristo. Porque ese es el problema, quizás a veces nos va pasando con el tiempo, nuestras amistades se van yendo, van cambiando y no tenemos ese círculo que podemos ser una influencia. Y lo puede pasar a la iglesia, que nos ensimismamos y no tenemos relación con gente que no es cristiana. Y ahí Dios nos envía al mundo a hacer luz. Y creo que eso nos falta a nosotros. No digo usted que usted vaya a todo lo que... Mire, le voy a poner un caso. Nosotros una vez hicimos un bingo, ¿te acuerdas? Sí. Pues ya, había hermanos que nos criticaron, que eso no es de Dios, que el diablo, que empieza con los hermanos, quizás que no lo entienden, y en ese bingo se salvó una hermana, y esa hermana trajo a su hija, y su hija trajo a su otra hija, y su otra hija trajo a su hijo, y así empezaron a llegar. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ir a lugares donde quizás Dios nos envíe, porque obviamente también tenemos que ser guiados en eso, pero tratar de no romper relaciones con gente que no es cristiana, porque de alguna manera eh, tiene que ser alcanzada. Le pongo el caso, si mi hijo, lo poner en este caso, el de Josué, tiene un video con mucha gente del mundo, pero él va a lugares y le habla de Cristo. Él no se aparta, tiene la suficiente quizás madurez, fortaleza de no caer en quizás lo que se hace ir. Y le habla de Cristo. O sea, y eso creo que a nosotros nos hace falta, ir a lugares, guiados por el Espíritu, a proclamar la palabra. Y mire, un hermano que también llegó a nuestra iglesia, él estaba en un burdel, imagínense. Y él me dijo, pastor, se acercó una persona, él dijo, Dios te ama, tú no tienes que estar en este lugar. Eso fue lo que le dijo a él. Y él testificaba, me lo testificaba, decía que Dios lo andaba buscando a él. Él no buscaba a Dios, Dios lo buscaba a él. Es impresionante.
porque él empezó a darse cuenta que Dios lo buscaba y hasta que un día obviamente él se rindió. ¿A qué quiero llegar? Que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a vernos juntos, pasamos tiempo como hermanos, pero nos olvidamos que tenemos parientes, que tenemos conocidos, que vamos quizá a reuniones de apoderados, o estamos en el trabajo, o tengo un primo lejano, ¿me entiende? Ser luz. Y eso obviamente requiere también madurez, porque no es cosa que usted vaya y haga lo que ellos hacen, sino que usted dé la luz, porque la luz alumbra en las tinieblas. Entre nosotros estamos ya alumbrados, pero la gente necesita ver. Ahora, lo importante es que usted testifique con sus obras también, porque a veces nos quedamos solamente en las palabras, pero también tiene que ir acompañado el testimonio. Y mira, aquí vemos el caso de el ganadero, Gadareno, Gadareno. Gadareno. O sea, no tan solo predicaba una parte de la salvación, sino que una transformación integral. Acuérdense que la salvación es integral. Oh, La palabra salvación la puede explicar mi no, esposo. no, pero antes, para que usted pueda seguir ahora, no quiero interrumpir, la interrumpí. Mire, muchas veces nosotros nos enfocamos en gente que no tiene necesidad. Le contaron testimonios, porque esto, mire, yo le hablo estas cosas porque yo lo he visto. Cuando fuimos nosotros a México, llegamos a la casa de un pastor y este pastor iba a ver gente de la calle. Me acuerdo yo que abrió un kiosco pequeño de 2 metros cuadrados y había 25 niños ahí. Bueno, ese pastor hacía una hermosa labor, no lo discuto, ¿me entiende? Pero estos niños estaban, algunos estaban trastornados, otros tenían problemas mentales. Y me acuerdo que él nos hizo jugar a la pelota, yo no estaba muy agradado que nos fuera a jugar a la pelota, pero me acuerdo que estábamos en eso cuando yo veo a un joven mexicano sentado y que él nos miraba atentamente. Y el Espíritu me hizo sentir que ese joven estaba preparado para recibir al Señor. Bueno, cuando yo me acerco a él, le hablo de Cristo, él recibe a Cristo, inmediatamente él se ve que realmente lo recibió y él se quería ir con nosotros. Ahora, lamentablemente el pastor, y eso también a mí me dolió mucho, me molestó, no lo quiso recibir, pero sí lo atendió a todos estos jóvenes que estaban llenos de piojos, con sarna, con muchos problemas, pero al niño que realmente recibió al Señor no lo tomó en cuenta. Entonces a veces nos enfocamos en gente que no está abierta, como decía mi esposa, a la gracia. Y ahí pues nosotros tenemos que tener la comunión con el Espíritu Santo para decir, esta persona es. Y nosotros, gracias al Señor, nos pudo usar y ese joven fue salvo. Lamentablemente, como estamos en otro país extranjero y no sé dónde dejarlo, pero a mí me duele mucho ver a ese joven que no inmediatamente recibió una mala impresión del Evangelio, porque ahí quedó el joven y me acuerdo que me vine muy dolido y muy molesto, porque el pastor por lo menos tendría que irlo llevado a la casa, le damos el cerro, no hizo nada, ahí lo dejó. Entonces, a veces, esto es lo que Dios me enseñó a veces, que la iglesia está haciendo actividad y se olvida realmente donde yo tengo que ir, donde Dios me envía. Eso es lo importante. Hacer lo que Dios me está enviando y las personas necesitadas, mi esposa. Por lo tanto, menos no perdamos el tiempo con gente que no quiere las cosas de Dios. Vamos donde hay necesidad. Y eso también lo aplicamos nosotros en el ministerio. Nosotros vamos donde la gente tiene necesidad de Dios y quiere recibir a Dios. ¿Me entiendes? Nos vamos a todos los lugares porque sabemos que hay gente que a lo mejor no está abierta todavía, no ha llegado el tiempo, no sé, eso solamente Dios lo sabe, pero sí, tenemos que estar atentos cuando Dios nos muestra una persona que está para ser salva, así como le pasó en Hechos capítulo 16 a Lidia, cuando dice que escuchó a Pablo y Dios abrió el corazón de ella Ahí dice, Dios abrió el corazón de ella para que creyera. para que creyera. Entonces debemos tener algo importante, quizás a lo mejor mi esposo lo va a decir más adelante, ser sensible al espíritu, porque todo viene de Dios, no es una iniciativa humana. Por lo tanto, si nosotros queremos ser eficaces en el ministerio evangelístico, tenemos que tener una relación y una comunión con Dios permanentemente para que el Espíritu Santo nos diga cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué persona y qué decir. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, estos van a ser cosas que hacemos, buenas, pero que no llegan al corazón del ser humano. Y el único que puede tocar el corazón y sabe el corazón del ser humano es Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Y bueno, algo que nos enseña también el Señor a través del Gadareno, que
A él no lo dejó ir con él en el viaje misionero o seguirlo. Le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces, es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a dar testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y mira, amado, tenemos que sorprendernos de las cosas maravillosas que Dios hace diariamente con nosotros. Dios me sana, Dios me restaura, Dios me edifica, Dios me ciñe de nueva fuerza. Él es mi rey, Él es el que nunca me ha dejado solo, que yo siempre le digo a los hermanos, digo, mira, a ti todos los seres humanos podemos fallar, todos. El que jamás te falla, Jesús de Nazaret. Él es el que te ama, el que te sostiene. Y dar testimonio de eso, de esa comunión que tú tienes con el Señor, da testimonio de su amor. Y con respecto al endemoniado gadareno, dice lo que esta historia muestra es que toda persona tiene asuntos pendientes y necesita corregir o poner el bien. Y poner orden en su vida, porque Mm. quizá este gadareno le pegó a su esposa. Y nosotros demos testimonio, un hermano también que se convirtió y Dios le dijo que tenía que en ese día pedirle perdón a todas las personas que dañó. Y ese hermano, la esposa no lo entendía, pensó que estaba loco. Ese hermano salió y estuvo todo el día, porque era un hombre muy violento, le pidió perdón a todas las personas. Esto es importante, cuando viene el Evangelio nos da conciencia de pecado y también nos dice las relaciones que nosotros o las personas han roto y tienen que ser restauradas. Por eso es que Jesús no permitió que Gadareno fuera con él, porque imagínense, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido con su familia, con su trabajo, con sus vecinos, con sus primos? O sea, él tuvo que empezar a ir y empezar a testificar de Cristo de un cambio radical y también restaurar lo que había dañado. Ese es un fruto de arrepentimiento. Y lo otro, entender también del evangelismo, ayudar a los otros que no entienden de las cosas de Dios. Por ejemplo, acá Felipe, el Espíritu Santo lo llevó a este etíope. Y mire, amado, usted no sabe la influencia que puede tener sobre una persona. Felipe se acercó a este etíope, le habló de Cristo y ahí dice que encontraron un charquito de agua y él dijo, ¿quién pide que me bautice? Así que se bautizó enseguida. ¿Sabe usted que una de las iglesias que hasta el día de hoy se ha mantenido es una de las iglesias evangélicas? Pero en Etiopía, En Etíope, en Etiopía, Etiopía, en Etiopía, que nos dicen las historias que este hombre etíope, o sea, la influencia que ha tenido de uno por una nación, porque él era ministro. bueno, Eh, mire, todo lo que estamos hablando con mi esposo son testimonios. Estamos hablando hechos de Dios, no estamos hablando solamente teorías. Obviamente estamos quizás respaldando nuestro testimonio con la palabra. Eh, yo soy un testimonio de una mujer que le creyó a Dios y soy el fruto de una mujer que le creyó, evangelizó, me acuerdo, y es algo muy sencillo. Por eso vuelvo a repetir, vuelvo a recapitular. Evangelizar es sencillo, hermano, pero usted tiene que estar preparado, guiado por el Espíritu, y yo creo que en este tiempo nosotros tenemos muchas riquezas como hermanos, como iglesia, tenemos que testificar del Evangelio y pedirle a Dios, y perdón que sea tan repetitivo que lo digo, con poder y señales. Pedirle al Señor, Señor, yo quiero ir afuera, no solamente con palabras, sino con poder, para que el mundo crea en ti, para que mucha gente se salve. Hoy día, hermano, hay mucha opresión espiritual en las personas. Hoy día, los jóvenes, por lo menos lo que me cuenta Josué, están con muchos trastornos, o sea, trastornos de personalidad, trastornos de sexualidad, trastornos con, mire, la mayoría de los jóvenes que, por lo menos yo, José me habla de padres separados, de muchas circunstancias adversas. Mire, me dice papá, la mayoría de los niños están trastornados, no saben qué hacer con su vida. Así está afuera. Entonces nosotros tenemos que mirar la necesidad de afuera. Y vuelvo a repetir, busquemos en oración y ayuno ser dotados de ese poder. Quizás lo tenemos, pero no lo hemos activado. Quizás con todas las cosas que nos han pasado en nuestra vida espiritual nos hemos opacado o enfriado, no sé, pero tenemos que activarnos, hermanos, tenemos que ayunar hasta que podamos ser una antorcha encendida, un fuego encendido que pueda encender a mucha gente. Eso es lo que creo, lo que Dios quiere en este tiempo, que seamos testimonio de su poder y de su gracia. y bueno, aquí le voy a mandar una referencia. La tradición de la iglesia en Etiopía dice que la iglesia ortodoxa Tehuajedo de Etiopía
una de las más antiguas del cristianismo, sostiene que el cristianismo llegó a Etiopía muy temprano y el eunuco es visto como un pionero de la fe en esa región. Dice que en el siglo IV el cristianismo se convirtió en la religión oficial del reinado de Ascum, ubicado en lo que hoy es Etiopía y Eritrea, bajo el rey Esán. Esto fue muy temprano comparado con muchas otras naciones. Algunos estudiosos creen que esto fue posible por la base ya existente de creyentes, la que podría haber sido relacionada con el eunuco de Felipe. Entonces, aquí vemos una parte histórica, si usted quiere yo se lo envío para que usted lo analice, de cómo la influencia de una persona puede también influenciar a toda una nación. Sea sensible al espíritu, conéctese con el otro, espere ser invitado, como le pasó al eunuco, espere ser invitado. ¿En qué sentido? Dele una palabra de aliento a la otra persona, dele tiempo, rompa la estructura religiosa. También podemos ver el carcelero de Filipo, que también esa yo creo que fue una de las mejores conversiones. Y muchas veces, amado, hay gente que te va a herir. ¿Sabía usted que el carcelero de Filipo estuvo golpeando a Pablo y Silas en la espalda, que lo dejaron ahí todo enfermo, o sea, heridos? Entonces, aquí podemos ver que en el caso de Filipo, eh, ellos tuvieron una buena reacción. Le dijeron, varones, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Le dijo. Y él les dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Le dieron esperanza no tan solo a él, sino también a su casa. Y dice que lavó sus heridas, se bautizó con toda su casa y se formó la primera iglesia de Filipo. Imagínense si el Pablo y Silo hubieran estado amargados. Ay, ¿qué estamos haciendo acá? Mira cómo nos han tratado, desanimados. Yo creo que una de las cosas que nos impide poder ser buenos evangelizadores cuando caemos en la queja, cuando caemos en la murmuración, cuando caemos en el desánimo. Yo creo que eso es lo que nos impide poder dar testimonio de nuestro Dios. Tenemos que aprender a ser como Pablo y Silas, que a pesar de los problemas dificultosos, mantengamos nuestra fe en el Señor. Amén. ¿Está contento? Nos gozamos su palabra. Bueno, mis amados, de los que están aquí, ¿quién quiere que oremos por usted a la distancia? Sabiendo que en el nombre de Jesús hay poder, hay restauración. Nosotros tenemos un Dios vivo, amado, y en el nombre de Jesús hay poder para orar a la distancia, así como lo hizo Jesús con el centurión. El centurión no era judío, el centurión era un pagano, ni siquiera que estaba bautizado, pero la fe es lo que alcanza. Así que vamos a orar todos por Valesquita. Aquí nos está pidiendo oración Valesquita porque ella está bien resfriadita, le dieron 7 días de licencia. Así que vamos a orar a la distancia, nos vamos a unir en oración y declarar la victoria de Cristo sobre su vida. Amado Pastorcita, Padre, igual por mí tienen que orar. también por hermano Juanito. Por hermano Juan. Sí. Seguimos orando por Juanito. También vamos a poner por Juanito oración porque el evangelio del reino de los cielos no es tan solo palabra, es poder de Dios. Amén. Así que en el nombre de Jesús, Padre, oramos a la Amén, distancia, sí, Señor. Señor, creyendo en tus Bendecimos, Señor. promesas, creyendo en tu Amén. palabra, que dice que por las llagas de Cristo hemos sido Sí, curados. No es por Señor. nuestra fuerza, no son nuestros méritos, Señor. Hoy oramos por Juanito, oramos por Valesca, oramos por tu siervo, para que venga, Señor, sanidad, liberación, restauración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que se han activado ángeles que vayan a subir su sistema inmunológico, Señor. Que vayan ahora a manifestar el reino de los cielos, Señor, en ese cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús. Echamos fuera la tristeza, echamos fuera el desánimo, echamos fuera la apatía o cualquier espíritu inmundo que ha querido robarles la fuerza. En el nombre de Jesús. Fuera, echamos fuera la incredulidad, echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque escrito está, Señor, que dice tu palabra, que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, Señor. Padre Santo, Señor, yo reprendo ahora tu espíritu de incredulidad que ha estado hablando a mi hermano su incapacidad. Padre, activa, Señor, en ello un espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Padre, yo te pido ahora que tú le des palabra a mis hermanos y hermanas para predicar un evangelio con denuedo y con poder, Señor. La gente necesita escuchar de ti, Señor. La gente necesita saber de ti. Dale tu sabiduría para exponer el evangelio a toda persona que llega a su casa. Y también ir a buscar a las personas que necesitan escuchar un mensaje, Padre. Señor, tú le has dado la capacidad.
de poder predicar la palabra, Señor. Y oramos en este momento por la sanidad de nuestra hermana Valesca, por la sanidad de nuestro hermano Juan, Padre. Opera la sanidad, Señor, que tú ganaste en la cruz, porque tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados, Señor. Confiamos en tu provisión, confiamos de que tú restauras, confiamos que tú tienes el poder de hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, Señor. Te pido, Padre, por las rodillas, si hay dolor de rodillas, Señor, yo te pido que tú sanes, restaures también, Señor, en el nombre de Jesús. Y a ti te digo, hija, no tengas temor de predicar mi palabra, no tengas miedo de hablar mi palabra. Oh, no calles, hija mía. Oh, Ramashetro más, aunque te has sentido sola, yo estoy contigo, dice el Señor. No tengas temor de predicar mi palabra. Oh, Ramashetro Bajarabako, Ramasiarama, Padre, activos los dones espirituales en cada uno de mis hermanos. Palabra de ciencia, palabra de poder, discernimiento de espíritu, don de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que todo lo que esté quizá dormido sea activado en esta noche para que mis hermanos vayan con señales y prodigios a testificar de que tú eres el Dios soberano y que has enviado a tu Hijo a morir por nosotros y que hay perdón de pecados en tu nombre, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Lo creemos, lo afirmamos, lo recibimos. Amén. Amén.